El ruido de la mano contra mi mejilla resonó en todo el salón como un latigazo. 500 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. 500 copas quedaron suspendidas en el aire. 500 miradas se clavaron en mí, esperando verme llorar, derrumbarme, suplicar. No lloré. Sentí el ardor extenderse desde el pómulo hasta la mandíbula. Sentí el zumbido en el oído izquierdo. Sentí la humillación quemarme la piel más que el propio golpe, pero no levanté la mano para tocarme la mejilla. No permití que una sola lágrima escapara de mis ojos. Bajé la cabeza. Sí, pero no por sumisión. Bajé la cabeza para que nadie viera lo que estaba a punto de hacer. Saqué el teléfono del bolsillo interior de mi vestido rojo, el mismo vestido que Daniel me había regañado por usar. Demasiado llamativo. Elena, pareces una flamenca de feria. Esto no es Sevilla, es Madrid. Compórtate. Me había comportado durante 5 años. Mis dedos temblaban mientras escribía el mensaje, pero mi mente estaba más clara que nunca. Solo 6 palabras. Papá, no firmes nada. Ven. Toqué enviar y guardé el teléfono. Levanté la vista justo a tiempo para ver a Daniel ajustándose la corbata, como si acabara de hacer algo tan trivial como espantar una mosca. Subió al escenario. Se colocó frente al micrófono y sonrió a los invitados como si nada hubiera ocurrido. Disculpen la interrupción, dijo con esa voz melosa que también conocía. Ya saben, las mujeres son así, un poco de carácter andaluz, pero bueno, sigamos celebrando. La gente rió nerviosa, algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Nadie quería meterse en problemas con el nuevo miembro del comité directivo del grupo hotelero más importante de Madrid. Yo seguía de pie, sola, en medio del salón. La marca de sus dedos comenzaba a dibujarse en mi piel. Mercedes Ortega, mi suegra, se acercó a mí con una copa de champán en la mano y una sonrisa de triunfo en los labios. Llevaba un vestido azul marino de Chanel que yo misma le había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Ahora lo lucía como un trofeo de guerra. ¿Ves, querida?, susurró, lo suficientemente alto para que las mujeres de su alrededor le escucharan. A las mujeres como tú solo se las domina así. Mi hijo es un hombre de verdad, no un muñeco de trapo andaluz. Sus amigas rieron por lo bajo. Reconocí a algunas. Esposas de directivos, viudas de empresarios, todas con ese aire de superioridad que da el dinero heredado, no el trabajado. Señora Ortega, respondí con una voz que me sorprendió por lo firme, su hijo lleva 5 años viviendo de mi dinero, ese traje que lleva puesto, esos zapatos, incluso el reloj que luce en la muñeca, todo pagado por mi familia, pero siga riéndose, que la risa se le va a congelar en la cara. Mercedes palideció, sus amigas dejaron de reír. ¿Cómo te atreves? Golfa, siseó, apretando la copa con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. Mi hijo es un hombre hecho a sí mismo. Tú solo fuiste su acompañante durante unos años, pero eso se acaba, ¿entiendes? ¿De verdad cree eso?, pregunté, inclinando la cabeza con una calma que la desconcertó. ¿O solo lo repite tantas veces que ha terminado por creérselo? Mercedes abrió la boca para responder, pero en ese momento Daniel bajó del escenario y se dirigió hacia nosotras. Su expresión era de furia contenida, esa furia que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses, la misma que precedía a las noches de silencio, a los portazos, a las acusaciones de que yo no era suficiente para su nueva vida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque ya lo sabía. Tu mujer me ha faltado al respeto, dijo Mercedes, adoptando al instante el papel de víctima, delante de todo el mundo. Me ha llamado mentirosa. ¿Me ha dicho que vivo de su dinero? No dije eso, la interrumpí. Dije la verdad, que su hijo está donde está gracias a mi padre y a mí, que sin el Grupo Navarro, usted seguiría viviendo en ese piso de alquiler en Vallecas del que tanto le avergüenza hablar. El silencio que siguió fue más denso que el anterior. Mercedes enrojeció hasta las orejas. Daniel apretó los puños. Elena, dijo, con esa voz peligrosamente calmada que precedía a las tormentas. Te he pedido 1000 veces que no saques temas personales en público. ¿Personales? Reí sin ganas. ¿Llamas personal a que tu madre me insulte delante de 500 personas? ¿A que me llame trepadora, ordinaria, mujer de provincias? Eso no es personal, Daniel, es público, tan público como la bofetada que acabas de darme. Te la merecías, escupió él, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desprecio auténtico, puro, sin máscaras. Llevas toda la noche provocando. Sabías que esta noche era importante para mí, para nosotros, pero tú siempre tienes que ser el centro de atención, siempre tienes que recordarme de dónde vengo, siempre tienes que humillarme delante de mi madre. ¿Humillarte? Mi voz tembló por primera vez. Yo te he construido, Daniel,
te he dado contactos, clientes, oportunidades, te he abierto las puertas de cada hotel, cada bodega, cada consejo de administración en Andalucía. Sin mí, seguirías siendo el recepcionista que conocí en Málaga, soñando con un ascenso que nunca iba a llegar. Cállate, gruñó él, dando un paso hacia mí. ¿Vas a pegarme otra vez?, pregunté, sin retroceder. Adelante, hazlo, delante de todos, para que vean quién eres realmente. Mercedes intervino, agarrándome del brazo con una fuerza que no le suponía capaz. Ya está bien, Elena, vete a casa. Mañana, cuando hayas reflexionado, hablamos. Pero ahora mismo, con esa actitud, no eres bienvenida aquí. La miré fijamente, sus ojos grises, fríos, sin una pizca de humanidad, los mismos ojos de su hijo. ¿Sabes qué, Mercedes?, dije, apartando su mano con suavidad. Tienes razón, no soy bienvenida aquí, nunca lo fui, pero no porque yo no mereciera estar, sino porque ustedes nunca merecieron tenerme. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Sentía las miradas de los invitados clavadas en mi espalda, sentía los murmullos que comenzaban a crecer como una ola, pero no me detuve. Elena, la voz de Daniel me alcanzó cuando estaba a mitad de camino. Si sales por esa puerta, no vuelvas a entrar. Me giré lentamente, le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. No te preocupes, Daniel, no voy a volver a entrar. Vas a ser tú el que va a tener que salir, de mi vida, de mi casa, de todo. Su rostro se descompuso. No esperaba esa respuesta. Siempre esperaba que yo cediera, que pidiera perdón, que me arrastrara de vuelta a sus pies, como hacía siempre. Pero esa noche era diferente. Esa noche, mientras cruzaba el umbral del Hotel Gran Vía Palace, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. El aire fresco de la calle me golpeó la cara. La marca de la bofetada ardía todavía, pero el dolor físico era insignificante comparado con el peso que se había levantado de mis hombros. Miré el teléfono. No había respuesta de mi padre, pero sabía que vendría. Siempre venía. Me apoyé contra la fachada del hotel y cerré los ojos. Recordé el día que conocí a Daniel, hace 6 años, en una feria de turismo en Málaga. Él era gerente de un hotel de 4 estrellas en la costa, ambicioso, encantador, con una sonrisa que prometía un futuro brillante. Me conquistó con historias de sus sueños, de sus planes, de todo lo que quería construir. Yo era joven, ingenua, recién licenciada en administración de empresas, deseando demostrarle a mi padre que podía valerme por mí misma. Daniel parecía la oportunidad perfecta, un hombre emprendedor, trabajador, con hambre de éxito. No vi las señales, no quise verlas. Las pequeñas humillaciones al principio. Elena, no hables tanto, pareces una vendedora de mercadillo. Elena, ese vestido es demasiado colorido, parece que vas a una romería. Elena, tus amigos son muy sureños, ¿no crees? Después vinieron las exigencias. Pídele a tu padre que me presente a fulano, convence a tu padre de que invierta en tal proyecto, dile a tu padre que necesito un aval para tal cosa. Y yo lo hacía, porque lo amaba, porque creía que estaba ayudando a construir nuestro futuro juntos, pero el futuro que Daniel construía no me incluía a mí, me incluía a mí como medio, no como fin. Cuando supe lo de Cristina, la ejecutiva de cuentas con la que se veía a escondidas, decidí no confrontarlo. En lugar de eso, comencé a guardar pruebas, capturas de pantalla de WhatsApp, correos electrónicos, extractos bancarios, todo lo que pudiera servirme. Cuando supe que planeaba hacerme firmar un acuerdo prenupcial retroactivo, sonreí. Mi padre ya me había protegido de eso el día de nuestra boda, con un documento notarial que Daniel había firmado sin leer, convencido de que era un mero trámite. Cuando supe que Mercedes le aconsejaba deshacerse de mí después del ascenso, supe que el momento se acercaba. Y esa noche, cuando su mano golpeó mi mejilla, supe que había llegado. Abrí los ojos. El móvil vibró. Era mi padre. Ya voy, hija. Con todo, sonreí. 15 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. 15 minutos para que la celebración se convirtiera en funeral. 15 minutos para que el hombre que me había humillado entendiera lo que significaba enfrentarse a un navarro. Apoyé la espalda contra la pared y esperé. El frío de la noche madrileña calaba mis huesos, pero yo no sentía nada, solo una calma extraña, casi sobrenatural, como si mi cuerpo supiera que la tormenta estaba a punto de desatarse y se preparara para cabalgarla. Los minutos pasaron lentos. Escuchaba la música que llegaba desde el interior del hotel, las risas, los aplausos. Daniel debía estar disfrutando de su momento de gloria, convencido de que me había puesto en mi lugar. Pobre iluso,
A los 12 minutos exactos, vi aparecer 3 coches negros al final de la calle. Se detuvieron frente al hotel con una precisión militar. Del primero bajó mi padre, Antonio Navarro. Vestía un traje gris impecable, el pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás. Detrás de él, 2 hombres que reconocí al instante: Javier, su abogado personal, y el notario que había presidido mi boda. Mi padre me vio apoyada contra la pared y sus ojos se posaron en la marca roja de mi mejilla. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se cerraban, cómo toda la furia del sur se concentraba en su mirada. «Hija», dijo, besándome la frente con una ternura que contrastaba con su expresión. «¿Estás bien?» «Ahora sí, papá», asintió. Luego se volvió hacia la entrada del hotel y dijo: «Vamos a terminar esto». Cruzamos el umbral juntos. El portero intentó detenernos, pero una mirada de mi padre bastó para que se hiciera a un lado. El salón seguía lleno, la música sonaba, la gente bailaba, las copas chocaban, pero cuando vieron entrar a Antonio Navarro, todo se detuvo. El DJ detuvo la música, los camareros dejaron de servir, los invitados se giraron, primero con curiosidad, luego con sorpresa, finalmente con pánico. Daniel estaba en el centro del salón, rodeado de sus colegas del comité directivo. Cuando nos vio, su sonrisa se congeló. «Don Antonio», dijo, avanzando hacia nosotros con los brazos abiertos. «¡Qué sorpresa! No sabía que iba a venir. Si me hubiera avisado». «Claro que no lo sabías», cortó mi padre, sin aceptar el saludo, porque no estaba invitado. «Pero he recibido un mensaje muy interesante de mi hija hace 15 minutos». Daniel me miró, sus ojos pasaron de la confusión al odio en cuestión de segundos. «Elena, ¿qué has hecho?» «Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», respondí. Mi padre sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta y lo levantó para que todos lo vieran. «Señores», anunció, con una voz que retumbó en todo el salón, «el Grupo Navarro retira todas las negociaciones con Hoteles Ortega y Asociados. Todos los acuerdos quedan cancelados, todas las colaboraciones suspendidas». El murmullo que se elevó fue ensordecedor. Daniel palideció como si hubiera visto un fantasma. «No puede hacer eso», balbuceó. «El contrato está firmado. El acuerdo es vinculante». «El contrato», dijo mi padre con calma, «incluye una cláusula de rescisión por comportamiento fraudulento o contrario a la ética. Y usted, señor Ortega, acaba de proporcionarnos una prueba irrefutable de falta de ética». Se volvió hacia los invitados y añadió: «Este hombre, al que han ascendido hoy, acaba de pegar a mi hija delante de 500 personas. Mi hija, que es socia al 50% del Grupo Navarro. Mi hija, que durante 5 años ha mantenido su carrera a base de contactos, inversiones y favores de mi familia». El silencio era absoluto, podía oír mi propio corazón latiendo. «Así que», concluyó mi padre, «si alguien tiene algo que decir en defensa de este individuo, que hable ahora, porque después de esta noche, no quiero volver a oír su nombre en ningún círculo empresarial de España». Nadie habló. Daniel miró a su alrededor, buscando aliados, buscando apoyo. No encontró nada. Sus colegas del comité directivo habían dado un paso atrás, como si quisieran distanciarse físicamente de él. Sus amigos de toda la vida miraban al suelo. Su madre, Mercedes, estaba blanca como el papel, agarrada a una silla para no caerse. «Antonio, por favor», suplicó Daniel, cambiando el tono. «Somos familia. Usted y yo hemos construido esto juntos. No puede destruirlo todo por un malentendido». «¿Un malentendido?», mi padre rió sin humor. «Llama malentendido a pegar a mi hija, llama malentendido a planear dejarla en la calle, llama malentendido a engañarla con otra mujer mientras finge ser el marido perfecto». Daniel dio un paso atrás. Su rostro había perdido todo el color. «¿Cómo? ¿Cómo sabe eso?». «Porque yo se lo conté», dije, dando un paso adelante. «Porque durante meses he estado guardando cada mensaje, cada correo, cada conversación. Porque soy una mujer de provincias, Daniel, y las mujeres de provincias sabemos cuidar nuestras espaldas». Mercedes se abalanzó sobre mí, pero uno de los escoltas de mi padre la detuvo. «Eres una bruja», gritó, «una arpía. Has planeado todo esto, has destruido a mi hijo». «No, señora Ortega», dije, mirándola a los ojos. «Su hijo se ha destruido solo. Yo solo he estado observando». Me volví hacia los invitados y alcé la voz. «Señoras y señores, lamento haber interrumpido su velada, pero quería que fueran testigos de algo importante, de cómo un hombre que lo tenía todo lo perdió todo por creerse superior a quienes lo ayudaron, de cómo el poder malentendido corrompe hasta convertir a una persona en monstruo». Daniel intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua.
Vámonos. Hija, dijo mi padre, tomándome del brazo. Aquí ya no hay nada que hacer. Salimos del salón entre los murmullos de los invitados. Detrás de nosotros, oí la voz de Mercedes, rota, suplicante. Daniel, haz algo, no dejes que se vayan. Pero Daniel no hizo nada, porque no había nada que hacer. Cuando llegamos a la puerta, me giré una última vez. Vi a Daniel de rodillas en medio del salón, rodeado de gente que antes lo adulaba y ahora lo ignoraba. Vi a Mercedes abrazada a él, llorando, maquillaje corrido, dignidad perdida. Vi el final de una era, y sonreí. ¿Segura que estás bien?, preguntó mi padre cuando subíamos al coche. Más que bien, papá, respondí, mirando por la ventanilla como el hotel se alejaba. Por primera vez en 5 años, estoy exactamente donde debería estar. El coche arrancó, Madrid quedó atrás. Y yo, Elena Navarro, comencé a escribir el siguiente capítulo de mi vida, sin él, sin ellos, sin nada que me atara al pasado, solo yo, mi familia, y un futuro que nadie podría robarme. El coche avanzaba por la Gran Vía mientras Madrid parpadeaba a través de la ventanilla. Mi padre iba a mi lado, en silencio, apretando el documento contra su pecho como si fuera un escudo. No hablamos durante los primeros minutos. No hacía falta. ¿Duele?, preguntó al fin, señalando mi mejilla con un movimiento de barbilla. Menos de lo que debería. Eso no es bueno, hija. El dolor enseña. La indiferencia, a veces, mata. Le miré. 60 años. Canas en las sienes. Arrugas alrededor de los ojos que no eran de risa sino de decisiones difíciles. Antonio Navarro había construido un imperio desde cero, pero nunca había dejado de ser el hombre que me enseñó a montar a caballo en la dehesa, el que me llevaba a las ferias de vino sujetándome la mano, el que me dijo el día de mi boda, si algún día dejas de ser feliz, vuelve a casa, siempre habrá sitio para ti. No soy indiferente, papá, solo estoy vacía, como si hubiera estado llenando un pozo sin fondo durante 5 años y de repente me hubiera dado cuenta de que nunca iba a llenarse. Eso se llama duelo. Y pasa, pero ahora no tenemos tiempo para duelos, tenemos que actuar rápido. Sacó el teléfono y marcó un número. Habló en voz baja, con esa autoridad tranquila que le caracterizaba. Javier, ¿estáis listos? Bien, preparad toda la documentación, y llama a Sánchez, el notario. Quiero que esté en mi despacho mañana a primera hora. Colgó y me miró. Mañana empezamos el proceso de divorcio, pero esta noche, tenemos que asegurarnos de que Daniel no pueda mover ni un dedo contra ti. Tengo pruebas, dije, sacando mi propio teléfono. Conversaciones, correos, extractos bancarios, todo. Mi padre arqueó una ceja. ¿Desde cuándo? Desde que empecé a sospechar. Hace unos 8 meses. ¿8 meses? ¿Y no me dijiste nada? Quería estar segura, y quería hacerlo a mi manera. Me miró largo rato, luego asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza en los ojos. Eres más lista que yo, hija, y más dura. Eso te salvará. Llegamos al hotel donde me alojaría esa noche. Mi padre había reservado la suite presidencial del Villa Magna, lejos del barrio donde Daniel y yo vivíamos, lejos de todo lo que me recordara a él. Descansa, dijo mi padre al despedirse. Mañana nos vemos en el despacho. Trae todo lo que tengas. Papá, dime, gracias, por venir, por no preguntar, por confiar en mí. Sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Siempre, hija, siempre. Me quedé sola en la suite. Era enorme, lujosa, con vistas a la Castellana, pero yo solo veía mi reflejo en el espejo del recibidor. La marca en mi mejilla había empezado a amoratarse. Me toqué la piel con cuidado y sentí un escozor que me recorrió todo el cuerpo. No lloré. No iba a llorar. Me senté en el borde de la cama y abrí el teléfono. Tenía decenas de mensajes sin leer, amigos preguntando si estaba bien, periodistas buscando declaraciones, números desconocidos que probablemente eran de la prensa. También había uno de Daniel. Elena, por favor, contesta, necesito hablar contigo. Ha sido un error. Todo ha sido un error. Lo leí 2 veces. Luego bloqueé su número. Otro mensaje, este de Cristina, la amante. Lo abrí con curiosidad. Sé que soy la última persona a la que querrás escuchar, pero tengo información que te interesa. Cosas que Daniel hizo con el dinero de tu padre. Cosas que no sabes. Si quieres saber la verdad, llámame. Guardé el número. No iba a llamarla. No esa noche, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Daniel levantándose, veía su rostro contraído por el odio, veía a Mercedes sonriendo mientras yo caía. Me levanté y caminé hasta el minibar. Me serví una copa de vino tinto.
un Rioja que mi padre había recomendado al hotel. El primer sorbo me quemó la garganta, pero el segundo ya fue más suave. Sonó el teléfono. Era mi padre. ¿Descansas? No, yo tampoco. He estado pensando. Mañana, cuando vengas al despacho, trae también las escrituras de la casa y los extractos de las cuentas conjuntas. ¿Crees que él va a pelear? Va a pelear como un animal acorralado, porque lo está. He llamado a algunos contactos. Su ascenso al comité directivo ha sido suspendido. La empresa está investigando los acuerdos con nosotros, y la prensa ya está oliendo la sangre. ¿Tan rápido? En Madrid las noticias vuelan, hija, y más cuando implican a un navarro. Colgó. Me quedé mirando la copa de vino, el líquido rojo oscuro como la sangre, como el vestido que llevaba puesto, como la rabia que empezaba a hervir en mi estómago. Recordé la primera vez que vi a Daniel. Fue en una feria de turismo en Málaga, en el Palacio de Ferias. Yo representaba a la bodega de mi padre, ofreciendo catas de vino a los profesionales del sector. Él llegó al stand con un traje barato y una sonrisa que iluminaba la habitación. Señorita Navarro, dijo, tendiéndome la mano, soy Daniel Ortega, gerente del Hotel Málaga Palace. He oído maravillas de sus vinos. Me conquistó en 5 minutos. Hablaba con pasión de su trabajo, de sus sueños, de todo lo que quería conseguir. Era ambicioso, sí, pero también parecía genuino. Me invitó a cenar esa misma noche. Acepté. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Me llamaba cada día, me enviaba flores, me sorprendía con cenas románticas. Conocí a su madre, Mercedes, que entonces era una viuda amable que vivía en un piso pequeño en Vallecas. Me trató con cariño, o al menos eso creí, cuando le presenté a mi padre. Daniel se esmeró en causar buena impresión. Habló de sus proyectos, de sus ideas para expandir el negocio hotelero en Andalucía, de cómo quería crear un puente entre el norte y el sur. Mi padre, que siempre había sido desconfiado, acabó cayendo rendido ante su labia. Es un buen chico, me dijo, trabajador, ambicioso. Me recuerda a mí cuando era joven. Nos casamos un año después. La boda fue en la finca familiar, en Sevilla, con más de 300 invitados. Daniel llegó puntual, sonriente, guapo con su traje blanco. Mercedes lloró durante toda la ceremonia, pero yo lo atribuí a la emoción. Aquella noche, ya en el hotel, Daniel me abrazó y me susurró al oído. Gracias, Elena, gracias por creer en mí, no te defraudaré. Y durante un tiempo, no lo hizo, pero luego empezaron los cambios. Primero fueron pequeños detalles. Llegaba tarde a casa, se mostraba irritable, criticaba mi forma de vestir, mi acento, mis costumbres. Elena, cuando estamos con mis socios, intenta no hablar tanto de Sevilla, parece que no has salido de tu pueblo. Elena, ¿no tienes vestidos más discretos? Esto parece un traje de flamenca. Elena, tus amigos son muy bulliciosos. ¿No tienes amigas más sofisticadas? Yo lo justificaba. Decía que era el estrés del trabajo, la presión de ascender, la necesidad de encajar en un entorno nuevo. Me adapté, dejé de hablar de mi tierra, cambié mi forma de vestir, reduje mis contactos con mis amigos de siempre, pero nunca fue suficiente. Mercedes, que al principio me había tratado con cordialidad, empezó a mostrar su verdadera cara. Comenzó a hacer comentarios en las comidas familiares, siempre con una sonrisa falsa, siempre delante de testigos. Ay, Elena, qué graciosa eres con tu acento. ¿En Sevilla se habla así siempre? Elena, ¿en tu pueblo también ponen jamón en todas las comidas? Qué curioso. Elena, ¿tu padre sigue yendo a la feria de abril? Es tan pintoresco. Daniel nunca la callaba. Al contrario, a veces se reía, como si los comentarios de su madre fueran inofensivos, como si yo fuera la que exageraba. Una noche, después de una cena especialmente tensa, le planté cara. Daniel, tu madre me falta al respeto constantemente, y tú no haces nada, exageras. Elena, mi madre es así, no quiere ofender, pues ofende, y tú lo sabes. Mira, dijo, con un tono que ya no era paciente, mi madre ha pasado toda su vida sola, sacrificándose por mí. Lo mínimo que puedes hacer es ser tolerante con ella. ¿Tolerante? Llevo 3 años siendo tolerante, pero tengo un límite. Pues aguántate, respondió, y fue la primera vez que vi ese destello de crueldad en sus ojos, porque mi madre no se va a ninguna parte. Aquella noche dormí en el sofá, y por primera vez, empecé a preguntarme si me había equivocado, pero no me fui, porque todavía lo amaba, porque creía que podía cambiar, porque había invertido demasiado en esa relación como para admitir que había fracasado. Pasaron 2 años más.
2 años de pequeños gestos de cariño intercalados con humillaciones constantes. 2 años de ver cómo Daniel se alejaba cada vez más de mí, cómo se convertía en alguien que no reconocía, hasta que descubrí lo de Cristina. Fue por casualidad. Un mensaje que llegó a su teléfono mientras él estaba en la ducha. Lo vi brillar en la mesilla. Guapo, ¿esta noche nos vemos? No abrí el mensaje. No hizo falta. La foto de perfil era suficiente. Una mujer rubia, joven, sonriente. Esa noche, mientras Daniel dormía, cogí su teléfono y revisé sus conversaciones. Allí estaban todas. Los mensajes de amor, los planes de futuro, las críticas hacia mí. Ya no la soporto. Es tan provinciana, tan básica. Cuando consiga el ascenso, me deshago de ella. Mi madre tiene razón. Necesito a alguien de mi nivel. Tú eres diferente, Cristina. Tú entiendes lo que quiero. Ella nunca lo entenderá. Podría haberle confrontado esa misma noche. Podría haber hecho las maletas y marcharme, pero no lo hice. En lugar de eso, empecé a guardar pruebas. Cada mensaje, cada correo, cada extracto bancario. Descubrí que había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas a cuentas personales. Descubrí que había planeado hacerme firmar un acuerdo prenupcial retroactivo. Descubrí que su madre le había aconsejado que me dejara en la calle con lo puesto después del ascenso. Y esperé el momento perfecto. Esperé a que él mismo cavara su tumba. Y esa noche, en el Hotel Gran Vía Palace, cuando su mano golpeó mi mejilla, supe que había llegado. Ahora, sentada en la suite del Villa Magna, con la copa de vino vacía en la mano, sonreí. No era una sonrisa feliz, sino la de una mujer que ha dejado de ser presa para convertirse en cazadora. Sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Elena? La voz era femenina, joven, nerviosa. ¿Quién es? Soy Cristina, Cristina Molina. Ya sabes. ¿Cómo has conseguido mi número? Se lo pedí a un amigo común. Mira, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Es urgente. No tengo nada que hablar contigo. Tienes razón, pero tengo información que te interesa. Cosas que Daniel hizo con el dinero de tu padre. Cosas ilegales. Si no me crees, mira el archivo que te acabo de enviar. Colgó. Un segundo después, mi teléfono vibró con una notificación. Abrí el archivo. Era un PDF con extractos bancarios, transferencias, cuentas en paraísos fiscales. Empecé a leer, y cuanto más leía, más frío sentía. Daniel no solo me había engañado con otra mujer, no solo había planeado dejarme en la calle, había estado utilizando las conexiones de mi padre para blanquear dinero a través de empresas fantasmas. Había creado una red de corrupción que involucraba a varios directivos de su empresa. Y todo, usando mi nombre como aval. De repente, entendí por qué había sido tan insistente en que yo firmara documentos sin leerlos. Entendí por qué siempre quería que estuviera presente en las reuniones con los inversores. Entendí por qué, cuando le preguntaba sobre ciertos movimientos bancarios, se ponía nervioso y cambiaba de tema. No solo quería deshacerse de mí, quería que yo cargara con sus crímenes. Marqué el número de Cristina. Contestó al primer tono. ¿Dónde estás? Pregunté. En un café cerca de la Puerta del Sol. ¿Vienes? Dame 20 minutos. Colgué, me puse una chaqueta y salí del hotel. El aire de la noche madrileña me golpeó la cara, pero no sentí frío, solo una determinación fría, calculadora, implacable. El taxi me dejó en la Puerta del Sol. Crucé la plaza entre turistas y noctámbulos, hasta llegar al Café Central. Allí, en una mesa del fondo, estaba Cristina. Era más joven de lo que imaginaba, 20 y tantos años. El pelo castaño recogido en una coleta, los ojos claros y asustados. Llevaba una chaqueta de cuero barata y vaqueros gastados. No parecía la amante de un ejecutivo exitoso, sino una estudiante asustada. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Pensé que no lo harías. He visto los documentos. Explícame. Tomó un sorbo de su café, las manos temblorosas. Trabajo en el departamento de contabilidad de Hoteles Ortega. Empecé hace 2 años. Daniel y yo, bueno, ya sabes cómo empezó todo. Fue un error. Lo sé, pero cuando empecé a descubrir lo que estaba haciendo, quise salirme, y él me amenazó. ¿Con qué? Con denunciarme por acoso, por robo, por lo que fuera. Dijo que si hablaba, me arruinaría la vida, pero yo también guardé pruebas, por si acaso. Sacó un pendrive de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo. Transferencias a cuentas offshore, facturas falsas, contratos simulados. Usó el nombre de tu padre y el tuyo para abrir líneas de crédito en varios bancos. Si la operación sale mal,
Los que pagan son ustedes. Agarré el pendrive y lo guardé en mi bolsillo. ¿Por qué me das esto? Podrías habérselo vendido a la competencia, a la prensa, porque quiero limpiar mi conciencia, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, porque lo que te hizo a ti, lo que me hizo a mí, no se lo deseo a nadie, porque sé que tú puedes pararlo. La miré largamente, no sabía si creerla, si confiar en ella, pero los documentos eran reales, y eso era lo único que importaba. Si esto es cierto, dije, Daniel no solo va a perder su trabajo, va a ir a la cárcel. Lo sé, y tú, también podrías tener problemas. Lo sé, pero prefiero eso a vivir con miedo toda mi vida. Asentí, me levanté, dejando un billete de 20 euros sobre la mesa. Si necesito algo más, ¿podré contactarte? Sí, y Elena, lo siento, de verdad. No respondí. Salí del café con el pendrive apretado en la mano, sintiendo como el peso de la verdad cambiaba de bando. Esa noche, cuando volví al hotel, no pude dormir. Pasé horas revisando los documentos, organizando la información, preparando el terreno para la batalla que se avecinaba. Al amanecer, llamé a mi padre. Papá, tenemos que adelantar la reunión, y necesito que traigas a Javier. He encontrado algo. ¿Qué cosa? La prueba definitiva. Daniel no solo es un mal marido, es un criminal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi padre, grave y seria. ¿Estás segura? Completamente. Entonces prepárate, hija, porque esto va a ser una guerra. Colgué, miré por la ventana el amanecer sobre Madrid. Las luces de la ciudad se apagaban una a una, dando paso a la luz del día. En unas horas, me enfrentaría a Daniel en el despacho de mi padre. En unas horas, comenzaría la batalla legal que definiría el resto de mi vida, pero ya no tenía miedo, porque ya no era la Elena que él conocía, era otra, más fuerte, más dura, más lista, y estaba lista para ganar. El despacho de mi padre olía a madera de roble y a café recién hecho. Estaba sentada frente a su mesa, con el pendrive de Cristina en una mano y un café con leche en la otra. Había amanecido hacía apenas una hora, pero yo llevaba despierta desde las 5, repasando cada documento, cada transferencia, cada correo. Mi padre entró con Javier, su abogado. Javier Montes era un hombre de 50 años, delgado, con gafas de pasta y una calvicie incipiente. Llevaba 15 años trabajando para la familia y había visto pasar por sus manos desde herencias complicadas hasta fusiones millonarias. Pero esa mañana, cuando le conté lo que había descubierto, su expresión pasó de la curiosidad profesional a la preocupación genuina. Señorita Elena, dijo, sentándose frente a mí, ¿está completamente segura de lo que me está diciendo? Completamente, porque esto no es una simple demanda de divorcio, esto es una acusación de delitos económicos graves, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida. Si esto llega a los tribunales, su marido puede enfrentarse a varios años de prisión. Lo sé. Javier me miró fijamente, buscando en mis ojos alguna señal de duda. No la encontró. Muy bien, dijo, abriendo su maletín. Enséñeme lo que tiene. Pasé las siguientes 2 horas explicándole cada documento, las transferencias a cuentas en Panamá, las facturas falsas emitidas a empresas inexistentes, los contratos simulados que Daniel había firmado usando mi nombre y el de mi padre como avales. Todo estaba allí, meticulosamente organizado, fechado, numerado. Cuando terminé, Javier se recostó en su silla y se quitó las gafas para frotarse los ojos. Esto es impresionante. ¿Cómo consiguió todo esto? Una fuente anónima, confiable, tiene tanto que perder como yo si esto sale mal. Javier asintió, guardando los documentos en su maletín. Necesito llevar esto a un perito forense para que verifique la autenticidad. Si todo es correcto, tenemos suficiente para presentar una denuncia penal además del divorcio. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Un par de días, quizás 3. No tenemos 3 días, intervino mi padre. Daniel ya debe estar moviendo sus fichas. Anoche, después de lo que pasó, habrá llamado a sus propios abogados. Si le damos tiempo, puede destruir pruebas o desaparecer dinero. Lo sé, don Antonio, pero si presentamos algo sin verificar, corremos el riesgo de que lo desestimen. Entonces hazlo rápido, dije, muy rápido. Javier asintió y salió del despacho. Me quedé sola con mi padre, que me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó, como si hubiera estado viviendo con un extraño durante 5 años. Eso es porque lo hiciste. El hombre del que te enamoraste no existe. Era una máscara. Y anoche, esa máscara se cayó. Lo sé, pero duele igual. Mi padre se levantó y vino a mi lado.
Puso una mano sobre mi hombro. El dolor pasa, hija, lo que no pasa es la injusticia, y tú tienes la oportunidad de hacer justicia, no solo para ti, sino para todas las personas a las que Daniel ha engañado. ¿Crees que soy lo suficientemente fuerte? Eres una Navarro. Los Navarro no nos rendimos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Y tú, Elena, eres la más fuerte de todos nosotros. Sonreí, por primera vez en muchas horas. Sentí que podía respirar, pero la tregua duró poco. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de un número que reconocí. Era el abogado de Daniel. Señora Navarro, dijo una voz masculina, profesional y fría. Soy el licenciado Bermúdez, representante legal de su esposo. Me gustaría concertar una reunión para discutir los términos de una posible separación. ¿Separación? Reí sin ganas. Dígale a su cliente que ya no hay nada que discutir. Voy a pedir el divorcio, y voy a pedir una investigación penal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el abogado dijo, señora Navarro, entiendo su enfado, pero le recomendaría que considerara una solución más discreta, por el bien de ambas partes. ¿Discreta? Su cliente me pegó delante de 500 personas. Planeó dejarme en la calle, me fue infiel durante meses, ¿y ahora quiere discreción? No, licenciado. Dígale a Daniel que se prepare, porque esto solo acaba de empezar. Colgué. Mi padre me miró con aprobación. Bien dicho. Gracias, papá, pero esto no ha hecho más que empezar. A las 11, sonó el interfono. La recepcionista anunció que había una visita para mí. Pregunté quién era. Doña Mercedes Ortega, dijo. Mi padre y yo nos miramos. Él negó con la cabeza. No la recibas. Sí la recibo. Quiero oír lo que tiene que decir. Elena, papá, necesito esto. Necesito mirarla a los ojos y que vea que no me ha vencido. Mi padre suspiró, pero asintió. Que pase, dije al interfono. Mercedes entró en el despacho como una exhalación. Llevaba el mismo vestido azul de la noche anterior, pero ahora estaba arrugado, y su maquillaje, aplicado de cualquier manera, no lograba ocultar las ojeras ni la palidez de su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Elena, dijo, sin saludar siquiera a mi padre, tenemos que hablar. Adelante, habla. Miró a mi padre, incómoda, a solas. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de mi padre. Mercedes dudó, pero finalmente asintió. Se sentó en la silla frente a mí, retorciendo las manos. He venido a pedirte que reconsideres lo que estás haciendo. ¿Reconsiderar? ¿El qué? Todo. La denuncia, el divorcio, la retirada de los acuerdos. Estás destruyendo a mi hijo, Elena, y a mí también. ¿Destruyendo? Repetí, incrédula. ¿Tú crees que yo estoy destruyendo a alguien? Tu hijo me pegó, me humilló, me engañó, y tú le animaste a hacerlo. Yo solo quería lo mejor para él, dijo, con la voz quebrada. Es mi hijo. Lo he criado sola, sacrificándome por él. No podía permitir que se casara con una mujer que lo frenara. ¿Frenarlo? Mi padre intervino, con una voz helada. Mi hija ha impulsado la carrera de su hijo más que nadie. Sin ella, Daniel seguiría siendo un don nadie. Eso no es cierto, saltó Mercedes. Daniel es un hombre talentoso, trabajador. Él solo ha llegado donde está. ¿De verdad te crees eso? Pregunté. ¿O solo lo repites para no sentirte culpable? Mercedes me miró con odio. Un odio puro, visceral, que llevaba años cultivando. Siempre te tuve manía, Elena, desde el primer día. Eras demasiado vulgar, demasiado ordinaria para mi hijo, pero él se empeñó en casarse contigo, y yo, como una buena madre, lo acepté, pero nunca dejé de pensar que merecía algo mejor. Y ahora lo tiene, dije con calma. Ahora puede buscarse a esa mujer mejor, pero sin mi dinero, sin mis contactos, sin mi apellido. A ver cuánto le dura. Mercedes se levantó de golpe, la silla cayendo al suelo. Eres una arpía, gritó. Has planeado todo esto. Has esperado el momento perfecto para destruirlo. No, dije, levantándome también. No he planeado nada. Solo he estado observando, y esperando a que él mismo se destruyera, porque los hombres como Daniel siempre terminan haciéndolo. Solo es cuestión de tiempo. Te equivocas. Mi hijo va a salir de esto, y cuando lo haga, se acordará de ti, y te hará pagar cada lágrima que me has hecho derramar. No seré yo la que derrame lágrimas. Mercedes, serás tú, cuando veas a tu hijo esposado, cuando lo veas entrar en prisión, cuando te quedes sola, sin dinero, sin amigos, sin nadie, entonces llorarás, y yo, desde muy lejos, sonreiré. Mercedes abrió la boca para responder,
pero no le salieron las palabras. Dio media vuelta y salió del despacho dando un portazo. Mi padre y yo nos quedamos en silencio. Luego, él dijo, esa mujer es peligrosa. Lo sé, pero ya no puede hacerme daño. No te subestimes, hija. La gente como Mercedes Ortega nunca se rinde. Siempre encuentran la manera de morder. Pues que muerdan. Tengo los dientes más afilados. Esa tarde, recibí una llamada de Javier. Había hablado con el perito forense, que confirmó la autenticidad de los documentos. También había contactado con un juez de instrucción, que aceptó abrir una investigación preliminar. Esto es serio, Elena, dijo Javier. Si todo sale bien, en cuestión de semanas podemos tener una orden de detención contra Daniel. ¿Semanas? ¿No puede ser antes? Esto es España, no una película. Los jueces van a su ritmo, pero tengo buenas sensaciones. Colgué y miré por la ventana. El sol de la tarde iluminaba la Castellana, los coches circulaban lentos. La vida continuaba, pero la mía había cambiado para siempre. Esa noche, cené con mi padre en un restaurante cerca de su despacho. Hablamos de todo menos de Daniel, de la bodega, de los nuevos proyectos, de mis hermanos, que vivían en Londres y Nueva York, de todo lo que había dejado aparcado durante 5 años. ¿Sabes, papá?, dije en un momento, creo que había olvidado lo que se sentía ser feliz. No lo habías olvidado, solo lo habías enterrado muy hondo, pero está ahí, esperando a que lo desentierres. ¿Y cómo lo desentierro? Dejando ir lo que te duele, y abrazando lo que te hace bien. Sonreí, levanté mi copa, por los nuevos comienzos, repitió mi padre. Brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era algo que temer, sino algo que esperar. Al día siguiente, recibí una noticia que lo cambió todo. Javier llamó a primera hora. Su voz era tensa, diferente. Elena, tenemos un problema. ¿Qué pasa? El juez ha rechazado la orden de detención. Dice que no hay suficientes pruebas para justificarla. ¿Cómo que no hay suficientes pruebas? Tenemos documentos, transferencias, correos. Sí, pero el juez considera que podrían haber sido manipulados. Necesitamos algo más sólido, algo que no pueda ser cuestionado. ¿Cómo qué? Como un testimonio directo. Alguien que haya participado en las operaciones y esté dispuesto a declarar. Cristina, ella me dio los documentos, pero no sé si querrá declarar. Habla con ella, es nuestra única opción. Colgué y marqué el número de Cristina. Contestó al tercer tono. Elena, necesito verte, es urgente. ¿Qué pasa? El juez ha rechazado la orden de detención. Necesitamos que declares. Hubo un largo silencio. Luego, Cristina dijo, no sé si puedo. Cristina, eres la única que puede ayudar. Si no declaras, Daniel va a salir impune, y entonces, vendrá a por ti. Lo sé, pero tengo miedo. Él me amenazó, dijo que si hablaba, me arruinaría la vida. Yo te protegeré, te daremos un abogado, seguridad, todo lo que necesites, pero necesito que confíes en mí. Otro silencio. Luego, un suspiro. Está bien, haré lo que pueda. Gracias. Te espero mañana en el despacho de mi abogado. Colgué, respiré hondo. La batalla no había hecho más que empezar. El día del juicio amaneció gris sobre Madrid. Las nubes cubrían el cielo como un presagio, pero yo no creía en presagios. Creía en hechos, en pruebas, en la verdad que había estado enterrada durante meses y que por fin iba a salir a la luz. Me vestí con un traje azul marino, sencillo, sin adornos, nada de rojo. Ese color lo había dejado atrás la noche de la bofetada. Ahora vestía el color de la seriedad, de la determinación, de la guerra. Mi padre me esperaba en el coche. No hablamos durante el trayecto. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. El juzgado de instrucción número 7 de Madrid estaba situado en la calle de la Princesa, un edificio antiguo de fachada noble y pasillos estrechos. Cuando llegamos, ya había periodistas apostados en la entrada. Al verme, comenzaron a disparar flashes y a gritar preguntas. Señora Navarro, ¿va a declarar contra su marido? Elena, ¿es cierto que tiene pruebas de blanqueo? Una foto, por favor. Caminé sin mirarlos, con la mirada al frente, seguida de mi padre y de Javier. Un agente de seguridad nos abrió paso hasta la sala de audiencias. La sala era pequeña, con bancos de madera oscura y un estrado elevado para el juez. En el lado izquierdo, sentado junto a su abogado, estaba Daniel. Llevaba un traje gris que le compré yo el año pasado, la camisa blanca arrugada, la corbata mal ajustada, tenía ojeras profundas y la mirada vidriosa de quien no ha dormido en días. A su lado, Mercedes, vestía de negro riguroso, como si ya estuviera de luto.
Me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Me senté en el lado derecho, junto a mi padre. Javier colocó los documentos sobre la mesa y esperó. El juez entró. Era un hombre mayor, de aspecto cansado, con gafas de lectura y una toga que le quedaba grande. Se sentó, ajustó el micrófono y dijo: Señorías, vamos a proceder con la vista previa del caso Navarro contra Ortega. Señora Navarro, tiene la palabra. Me levanté, noté las piernas temblorosas, pero la voz me salió firme. Señoría, estoy aquí para solicitar el divorcio de mi esposo, Daniel Ortega, basándome en maltrato físico y psicológico, infidelidad reiterada y apropiación indebida de bienes familiares. Además, presento una denuncia penal por blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa. El juez me miró por encima de las gafas. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones? Sí, señoría. Mi abogado, el licenciado Javier Montes, presentará un dossier con más de 200 documentos que demuestran cada una de mis afirmaciones. Javier se levantó y entregó el dossier al secretario judicial. El juez comenzó a hojearlo, frunciendo el ceño cada vez más. Daniel se removió en su asiento. Su abogado, Bermúdez, intentó intervenir. Señoría, estas acusaciones son falsas y difamatorias. Mi cliente niega rotundamente haber incurrido en ninguna de las conductas que se le imputan. ¿Niega también la bofetada?, pregunté, girándome hacia él. ¿Niega haber levantado la mano contra mí delante de 500 personas? Fue un momento de tensión, dijo Daniel, con voz temblorosa. Tú me provocaste, Elena, tú empezaste. ¿Provocarte? ¿Con qué? Con decir la verdad, con recordarle a tu madre que sin mi familia no serías nadie. Señora Navarro, cortó el juez, le ruego que se dirija al tribunal, no al acusado. Disculpe, señoría. El juez siguió revisando los documentos. De vez en cuando levantaba la vista y miraba a Daniel con una expresión que no presagiaba nada bueno. Señor Ortega, dijo al fin, aquí constan transferencias a cuentas en Panamá por un valor superior a los 2 millones de euros. ¿Puede explicar el origen de ese dinero? Daniel tragó saliva, miró a su abogado, que asintió ligeramente. Esos fondos provenían de inversiones personales, negocios que hice por mi cuenta. ¿Negocios? Intervine. ¿Qué negocios? Porque según los registros, usted no ha declarado ninguna actividad empresarial fuera de su trabajo en Hoteles Ortega. Eso no es cierto, saltó Daniel. Tuve consultorías, asesorías, consultorías. Javier abrió otro documento. Según la agencia tributaria, usted no ha declarado ingresos por consultorías en los últimos 5 años. De hecho, su única fuente de ingresos declarada es su salario en Hoteles Ortega, un salario de 60.000 euros anuales. ¿Cómo explica entonces que haya podido transferir 2 millones a cuentas offshore? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mercedes se levantó de su asiento. Todo esto es una conspiración. Elena y su padre quieren arruinar a mi hijo porque no soportan que haya triunfado sin ellos. Siéntese, señora, ordenó el juez, o la haré desalojar de la sala. No me callo, gritó Mercedes. Fuera de sí, esta mujer es una arpía. Se ha pasado 5 años viviendo del dinero de mi hijo y ahora quiere quedarse con todo. Señora, es la última vez que se lo advierto. Un agente se acercó a Mercedes, que finalmente se sentó, pero sin dejar de murmurar insultos entre dientes. El juez se volvió hacia mí. Señora Navarro, usted afirma que su esposo utilizó su nombre y el de su padre para abrir líneas de crédito. ¿Tiene pruebas de ello? Sí, señoría. Saqué una carpeta de mi bolso. Aquí están los contratos firmados con mi firma digitalizada, pero yo no firmé esos documentos. Mi abogado ha solicitado un peritaje caligráfico que lo demuestra. ¿Eso es cierto?, confirmó Javier. El perito forense concluyó que las firmas fueron falsificadas mediante un proceso de digitalización y superposición. Daniel palideció. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar sobre la mesa. Yo no sabía nada de eso, balbuceó. Debió ser un error administrativo. Alguien de la empresa. ¿Un error administrativo que implicó la apertura de cuentas en paraísos fiscales?, preguntó el juez con sarcasmo. Vamos, señor Ortega, no me tome por tonto, es la verdad, insistió Daniel, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Entonces, dijo el juez, llamamos al siguiente testigo. Señora Cristina Molina, haga el favor de pasar. La puerta de la sala se abrió y Cristina entró. Iba vestida con un traje oscuro, el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía una versión diferente de la chica asustada que conocí en el café. Ahora había determinación en sus ojos. Cristina se sentó en el estrado de los testigos. El juez le tomó juramento. Señora Molina,
¿Conoce usted al acusado, Daniel Ortega? Sí, respondió, con voz firme. Trabajé con él en el departamento de contabilidad de Hoteles Ortega, y mantuve una relación sentimental con él durante aproximadamente un año. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas, que habían logrado colarse, comenzaron a tomar notas frenéticamente. ¿Puede explicar al tribunal en qué consistió esa relación? Daniel me dijo que estaba separado de su esposa, que iban a divorciarse, me prometió un futuro juntos. Yo era joven e ingenua, y le creí, y durante esa relación, ¿tuvo conocimiento de las actividades financieras del acusado? Sí, él utilizaba mi acceso al sistema contable para realizar transferencias. Me dijo que eran inversiones legítimas, pero los destinatarios eran cuentas offshore. Cuando empecé a sospechar, comencé a guardar copias de todo. ¿Y por qué no denunció antes? Porque me amenazó. Dijo que si hablaba, me acusaría de haber participado en el fraude, que arruinaría mi vida. Tuve miedo. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? Cristina me miró. Por un instante, vi lágrimas en sus ojos. Ver lo que le hizo a su mujer, ver cómo la humilló, cómo la golpeó, me di cuenta de que yo podía ser la siguiente, y supe que tenía que hacer lo correcto. Daniel se levantó de su asiento, rojo de ira. Mientes. Todo esto es mentira. Ella me está chantajeando porque la dejé. Siéntese, señor Ortega, ordenó el juez. O lo haré esposar. Pero está mintiendo. Es una mentirosa. Siéntese. Dos agentes se acercaron a Daniel, que finalmente obedeció, aunque su mirada seguía clavada en Cristina con un odio asesino. El juez se volvió hacia Cristina. Señora Molina, ¿tiene pruebas de lo que afirma? Sí. Sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí están todos los registros contables, los correos electrónicos y las conversaciones de WhatsApp que demuestran mi participación forzada en las operaciones y las amenazas posteriores del acusado. El secretario judicial recogió el pendrive. El juez asintió. Queda incorporado a la causa. La declaración de Cristina duró 2 horas más. Cada pregunta, cada respuesta, iba desmontando la defensa de Daniel pieza por pieza. Cuando terminó, el juez tenía suficientes pruebas para dictar una orden de detención, pero aún faltaba lo mejor. Señoría, dijo Javier, tenemos un último testigo, una persona que ha preferido mantener el anonimato por razones de seguridad, pero cuya declaración ha sido grabada en video y certificada por notario. Adelante. El secretario colocó un ordenador portátil sobre la mesa y reprodujo el video. En la pantalla apareció un hombre mayor, con el rostro pixelado y la voz distorsionada. Yo trabajé como asesor financiero para Daniel Ortega durante 3 años, comenzó. Me pidió que le ayudara a crear una estructura de empresas fantasma para desviar fondos del Grupo Navarro. Utilizó el nombre de su esposa y de su suegro para abrir cuentas, y falsificó sus firmas en múltiples documentos. Yo mismo fui testigo de cómo falsificaba la firma de Elena Navarro en al menos 5 ocasiones. Daniel se levantó de nuevo. Eso es falso. No sé quién es ese hombre. Siéntese. Señor Ortega, repitió el juez, esta vez con un tono que no admitía réplica. Pero es un montaje. Todo esto es un montaje de Elena y su padre para arruinarme. Le he dicho que se siente. Ignorando la advertencia, Daniel se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados, la boca torcida por la rabia. Tú, siempre tú, desde el principio, creías que eras mejor que yo, ¿verdad? La niña rica de Sevilla, la princesita del vino, pero te equivocas. Yo soy mejor que tú, siempre lo he sido, y tú nunca, nunca, vas a poder conmigo. Me levanté lentamente, caminé hacia él, sin miedo, sin titubeos. Los agentes se movieron para interceptarme, pero el juez levantó la mano. Déjenla. Me detuve frente a Daniel, lo miré a los ojos, esos ojos que una vez amé, que una vez creí sinceros. Tienes razón en una cosa, Daniel, soy mejor que tú, pero no porque tenga más dinero, ni más contactos, ni más apellido. Soy mejor porque nunca he tenido que humillar a nadie para sentirme importante, porque nunca he tenido que mentir, ni robar, ni pegar a quien me quiere. Soy mejor porque, a diferencia de ti, yo sé quién soy. Daniel abrió la boca para responder, pero no le salió la voz. Y ahora, continué, vas a pagar por todo lo que has hecho, no por mí, sino por todas las personas a las que has engañado, manipulado y destruido en tu camino hacia la cima, porque el éxito que no se construye sobre la verdad, se derrumba, y el tuyo, Daniel, acaba de derrumbarse. Di media vuelta y volví a mi asiento. El silencio en la sala era absoluto. El juez carraspeó. Señor Ortega, a la vista de las pruebas presentadas, dicto orden de prisión provisional sin fianza por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental,
estafa y maltrato en el ámbito familiar. Los agentes procederán a su detención inmediata. Daniel se quedó petrificado. No protestó, no gritó, no se movió, solo miró a su madre, que había roto a llorar silenciosamente. Los agentes se acercaron a él, le pusieron las esposas y lo sacaron de la sala. Al pasar a mi lado, nuestros ojos se encontraron por un instante. En los suyos vi odio, sí, pero también miedo, mucho miedo. Mercedes se levantó y corrió hacia mí. Elena, por favor, retira la denuncia. Haré lo que sea, te daré todo lo que tengo. Señora Ortega, dije, sin mirarla. Usted no tiene nada que darme, y aunque lo tuviera, no lo querría. Pero es mi hijo, es todo lo que tengo. Eso debería haberlo pensado antes de animarlo a tratarme como lo hizo. Salí de la sala seguida de mi padre y de Javier. Los flashes de los periodistas me cegaron por un momento, pero no me detuve. Caminé hasta el coche, me subí y cerré la puerta. Mi padre se sentó a mi lado, me miró largo rato. ¿Estás bien? No lo sé, respondí, pero creo que sí, has hecho lo correcto. Hija, lo sé, pero duele igual. El dolor pasa, el orgullo de haber hecho lo correcto. No, arrancamos. Madrid se deslizaba tras la ventanilla, gris y fría, pero yo sentía un calor extraño en el pecho. No era felicidad, era algo más profundo. Era la certeza de que, después de 5 años, por fin había recuperado mi vida. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino. Daniel permanecía en prisión preventiva. Su abogado recurría a la decisión, pero las pruebas eran tan abrumadoras que nadie creía que pudiera salir antes del juicio definitivo. La prensa no dejaba de hablar del caso. El ejecutivo que lo perdió todo por una bofetada. La mujer que se vengó con pruebas. El escándalo Ortega sacude el sector hotelero. Yo me había convertido en el centro de atención, pero no quería serlo. Cada entrevista, cada artículo, cada programa de televisión que mencionaba mi nombre me recordaba que mi vida privada era ahora un espectáculo público, y eso me pesaba. Una tarde, mientras hojeaba las noticias en el móvil, vi un titular que me heló la sangre. Mercedes Ortega declara a la prensa: mi hijo es inocente, todo es un complot de su mujer. Abrí el enlace. Había un video de Mercedes a las puertas de los juzgados, rodeada de periodistas. Llevaba el mismo vestido negro de siempre, el pelo despeinado, los ojos enrojecidos de llorar. Mi hijo es un hombre bueno, decía, con la voz quebrada pero firme. Ha sido víctima de una conspiración de su mujer y su suegro, que nunca lo aceptaron porque no era de su clase social. Elena Navarro es una mentirosa, una manipuladora, una mujer sin escrúpulos que ha utilizado su dinero y su poder para destruir a un hombre honesto. Los periodistas la acribillaban a preguntas, pero ella seguía hablando, cada vez más alterada. Yo tengo pruebas de que Elena planeó todo esto desde el principio. Se casó con mi hijo solo por interés, y cuando ya no lo necesitó, lo tiró a la basura. Cerré el video. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, no por mí, sino por ella, porque Mercedes se había pasado la vida construyendo una mentira sobre su hijo, y ahora, cuando la realidad se había impuesto, prefería seguir creyendo en esa mentira antes que aceptar la verdad. Mi padre entró en el salón y me vio con el teléfono en la mano. ¿Has visto las declaraciones de Mercedes? Sí, no le hagas caso. Está desesperada, diciendo cualquier cosa para salvar a su hijo. Lo sé, pero duele. Duele que después de todo lo que ha pasado, todavía haya gente que la crea. Siempre habrá gente que prefiera creer la mentira antes que enfrentarse a la verdad. No puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas tú. Asentí, guardé el móvil y me levanté. Papá, quiero volver a Sevilla. ¿Ahora? Sí, necesito alejarme de todo esto, del juicio, de la prensa, de Madrid. Necesito respirar. Mi padre me miró largamente, luego asintió. Te entiendo, pero antes de irte, hay algo que tienes que hacer. ¿El qué? Enfrentarte a Mercedes una última vez. Cerrar el círculo. No sé si podré. Puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, llamé a Mercedes. No sabía si iba a contestar, pero lo hizo al segundo tono. ¿Qué quieres? Su voz era fría, cortante. Quiero verte, mañana, en el café de la esquina de los juzgados, a las 10. ¿Para qué? Para hablar, para terminar esto de una vez. Hubo un silencio. Luego, Mercedes dijo: está bien, iré. Colgué. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero mi padre tenía razón. Necesitaba cerrar ese capítulo antes de poder empezar el siguiente. A la mañana siguiente, llegué al café antes que ella, pedí un café con leche y esperé. 10 minutos después, la vi entrar. Llevaba el mismo vestido negro, pero ahora estaba arrugado.
y su maquillaje, aplicado de cualquier manera, no lograba ocultar las ojeras ni la palidez de su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Se sentó frente a mí sin saludar, cruzó los brazos y me miró con desafío. ¿Qué quieres? Quiero que dejemos de hacernos daño. ¿Dejarnos daño? Rió amargamente. Tú has destruido a mi hijo, lo has metido en la cárcel, has arruinado su carrera, su reputación, su vida, y ahora vienes a decirme que queremos dejar de hacernos daño. Yo no he destruido a tu hijo, Mercedes. Él se ha destruido solo. Yo solo he puesto sobre la mesa las pruebas de lo que hizo. Mientes. Todo esto lo has planeado. Desde el principio, te casaste con mi hijo para utilizar su posición, y cuando ya no te sirvió, lo tiraste. ¿De verdad te crees eso? Pregunté, sin alterarme. ¿O solo lo repites para no tener que aceptar que tu hijo es un delincuente? Mercedes apretó los puños. Vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Mi hijo no es un delincuente. Es un hombre bueno que cometió errores. Llamas errores a blanquear dinero, falsificar documentos, engañar a su mujer y pegarle delante de 500 personas. Si esos son errores, no quiero imaginar qué consideras delitos. Tú no entiendes, gritó, golpeando la mesa. Tú no sabes lo que es sacrificarse toda la vida por un hijo, darle todo, renunciar a todo para que él pueda salir adelante. Yo me quedé viuda con 25 años, sola, sin ayuda de nadie, y saqué a mi hijo adelante como pude, y ahora tú, una niña rica que nunca ha tenido que luchar por nada, vienes a juzgarme. La miré, por un instante, vi a la mujer que había detrás de la fachada de arpía, una mujer que había vivido con miedo, con inseguridad, con la obsesión de que su hijo fuera más que ella, y entendí, aunque no lo justificara, de dónde venía su odio hacia mí. No voy a juzgarte, Mercedes, no tengo derecho, pero tampoco voy a permitir que me culpes de algo que no he hecho. Tu hijo tomó sus decisiones, y ahora está pagando por ellas. Podrías haberlo perdonado, podrías haber arreglado las cosas en privado, sin necesidad de llevarlo a los tribunales. ¿Perdonarlo? Después de todo lo que me hizo, después de planear dejarme en la calle, de engañarme con otra mujer, de utilizar mi nombre para cometer delitos. No, Mercedes, el perdón no es automático, se gana, y tu hijo no ha hecho nada para ganárselo. Mercedes rompió a llorar. No eran lágrimas de cocodrilo, sino auténticas, profundas, desgarradoras. Me he quedado sola, dijo entre sollozos. Mis amigas me han dado la espalda. La gente me señala por la calle. Mi hijo está en la cárcel. No me queda nada. Aún te queda algo, dije. Puedes reconstruir tu vida. Puedes aprender de esto. Puedes ser mejor. ¿Y tú, vas a ser feliz sabiendo que has destruido a una familia? Yo no he destruido a tu familia, Mercedes. Tu familia ya estaba destruida. Yo solo he mostrado las grietas. Me levanté. Dejé un billete de 20 euros sobre la mesa. Esto lo pago yo, y no quiero volver a verte. Que tengas buena vida. Salí del café sin mirar atrás. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, y sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Esa misma tarde, tomé un tren a Sevilla. Mi padre me acompañó a la estación. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó. Necesito estar sola, papá. Necesito descubrir quién soy sin Daniel, sin Madrid, sin todo este caos. Te entiendo, pero si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Lo sé, gracias. Nos abrazamos. Luego subí al tren, busqué mi asiento y me senté junto a la ventanilla. El viaje duró 2 horas y media. 2 horas y media viendo cómo el paisaje cambiaba de la monotonía de la meseta castellana al verde intenso de Andalucía. 2 horas y media sintiendo cómo, kilómetro a kilómetro, me acercaba a casa. Cuando el tren entró en la estación de Santa Justa, sentí una emoción que no había experimentado en años. Bajé del vagón y aspiré el aire seco y cálido de Sevilla. Olía a azahar, a tierra, a hogar. Mi hermano pequeño, Pablo, me esperaba en el andén. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin respiración. Hermana, exclamó, cuánto te he echado de menos. Yo también, Pablo, yo también. Pablo era 10 años menor que yo, 22 años, estudiante de empresariales. Siempre habíamos sido muy unidos, pero la distancia y mi matrimonio nos habían separado. Ahora, verlo allí, con su sonrisa de niño grande, me recordó lo mucho que había perdido en esos 5 años. Mamá te ha preparado tu habitación, dijo mientras caminábamos hacia el coche. Dice que no has cambiado nada desde que te fuiste. Espero que no haya puesto mis peluches de cuando era niña. Bueno, rió. No te voy a hacer spoiler. Llegamos a la casa familiar.
Una antigua hacienda reconvertida en hogar, con paredes encaladas, macetas de geranios y un patio interior con una fuente de azulejos. Mi madre me esperaba en la puerta, con el delantal puesto y los brazos abiertos. «Hija mía», dijo, abrazándome, «¿cuánto tiempo?» «Lo sé, mamá, lo siento, no tienes que disculparte, ya estás aquí, eso es lo que importa». Los primeros días en Sevilla fueron extraños. Me despertaba en mi antigua habitación, con el mismo papel pintado de flores que había elegido a los 15 años, y por un momento olvidaba todo lo que había pasado, pero luego llegaba el recuerdo, como una ola, y tenía que recordarme a mí misma que ya no era la misma persona que se había ido. Pablo me llevó a dar vueltas por la ciudad. Recorrimos el barrio de Santa Cruz, la catedral, la Giralda, el parque de María Luisa. Todo era igual, pero yo lo veía con ojos diferentes. «¿Sabes?», le dije un día, mientras tomábamos un café en la Plaza de España. Cuando vivía en Madrid, siempre idealizaba Sevilla, la recordaba perfecta, inmutable, pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que no es la ciudad la que ha cambiado, soy yo. «Eso se llama crecer», dijo Pablo, con una madurez que no le conocía. «Y no pasa nada, la ciudad te acepta como seas, siempre lo hace». Sonreí. Mi hermano pequeño se había convertido en un hombre. Una tarde, mientras ordenaba unos cajones en mi habitación, encontré una foto de mi boda. Estaba en un marco de plata, guardado en el fondo de un armario. En la foto, Daniel y yo sonreíamos, felices, ignorantes de todo lo que vendría después. Lo miré durante un largo rato. Luego, sin dudarlo, rompí la foto en pedazos y la tiré a la basura. Esa noche, llamé a Javier. «¿Cómo va todo?», pregunté. «Bien, el juez ha confirmado la prisión preventiva. El juicio definitivo será en unos meses». Daniel sigue negando todo, pero sus opciones son cada vez menores. «¿Y Cristina?». «Está protegida. Hemos solicitado medidas de seguridad para ella. No creo que Daniel pueda hacerle nada desde la cárcel». «Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?». «Mejor. Estoy en Sevilla, con mi familia, recuperándome». «Me alegro. Tómate el tiempo que necesites. El caso está en buenas manos». Colgué. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando el rumor de la fuente en el patio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, pero la paz no duró. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. «Elena», era la voz de mi padre, tensa, diferente. «Tenemos un problema». «¿Qué pasa?». «Daniel ha salido de prisión». «¿Cómo?». «El juez ha aceptado el recurso de su abogado. Argumentaron que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Le han impuesto una fianza de 100.000 euros, que su madre ha pagado». Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. «¿Está libre?». «Sí, pero con medidas cautelares. No puede acercarse a ti ni contactarte. Si lo hace, vuelve a la cárcel». «Eso no me tranquiliza, papá, a mí tampoco. Por eso he contratado seguridad privada para ti. No quiero que estés sola en ningún momento». «¿Crees que intentará algo?». «No lo sé, pero prefiero prevenir». Colgué. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como el miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. Daniel estaba libre, y aunque no pudiera acercarse a mí, saber que estaba ahí fuera, respirando el mismo aire, me helaba la sangre. Pasaron 2 días sin incidentes. Empecé a relajarme, a pensar que quizás mi padre había exagerado, pero al tercer día, recibí un mensaje de un número desconocido. «Elena, necesito verte, es importante, no es una amenaza, te lo juro, por favor». Era Daniel. Mi corazón se aceleró. Le mostré el mensaje a mi padre, que llamó inmediatamente a la policía. Localizaron el número. Era un teléfono de prepago, imposible de rastrear. «No contestes», me dijo mi padre. «No le des esa satisfacción, pero si no contesto, no sabremos qué quiere. Da igual lo que quiera, no es bueno». Seguí su consejo. Bloqueé el número y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente, otro mensaje, de otro número. «Elena, por favor, solo 5 minutos, te lo pido de rodillas». Y al otro, «Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». Y al otro, «No voy a hacerte daño, solo quiero hablar». Cada mensaje era una punzada de ansiedad. Cada número bloqueado era una batalla ganada. Pero la guerra no terminaba, hasta que un día, recibí un mensaje que me heló la sangre. «Se lo de tu madre, lo que escondió durante años. Y sé que tú también lo sabes». «Mi madre». ¿Qué podía saber Daniel de mi madre? Llamé a mi padre, temblando. «Papá, Daniel ha enviado un mensaje, dice que sabe algo de mamá». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado. «Papá».
Ven a casa, dijo, con una voz que no le había oído nunca. Tenemos que hablar. Colgué, salí corriendo de mi habitación, bajé las escaleras, crucé el patio. Mi padre me esperaba en su despacho, sentado detrás de su mesa, con el rostro pálido. Siéntate, hija. Me senté, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué sabe Daniel? Mi padre suspiró, se pasó la mano por el pelo, un gesto que solo hacía cuando estaba muy nervioso. Hay algo que nunca te he contado, algo que tu madre y yo decidimos mantener en secreto para protegerte. El que, tu madre, antes de conocerme, tuvo otra relación, un hombre que la maltrató, la golpeaba, la humillaba, la tenía aislada de su familia. Estuvo atrapada con él durante 3 años. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Mi madre fue maltratada? Sí, y cuando logró escapar, se prometió a sí misma que nunca volvería a pasar por algo así. Por eso cuando tú naciste, nos juramos que te educaríamos para ser fuerte, para no depender de nadie, para saber cuándo salir de una relación tóxica. ¿Y Daniel lo sabe? Debe haberlo investigado. Contrató a un detective privado, seguramente, y ahora usa esa información para hacerte daño. ¿Por qué no me lo contasteis antes? Porque tu madre se avergonzaba, porque pensaba que si lo sabías, te afectaría, porque quería protegerte, protegerme, repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Todos queréis protegerme, pero nadie me cuenta la verdad. Lo siento, hija, lo siento mucho. Me levanté, necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Salí al patio y me senté junto a la fuente. El agua caía rítmicamente, como un latido constante. Cerré los ojos y respiré hondo. Mi madre había sufrido lo mismo que yo, y nunca me lo había contado. Había cargado con ese peso durante décadas, sola, para protegerme, y ahora Daniel, ese miserable, usaba ese secreto para hacerme daño, pero no iba a permitirlo. Saqué el teléfono y marqué el número de Javier. Necesito que presentes una denuncia por acoso. Daniel me está escribiendo desde números diferentes, amenazándome con información personal. ¿Tienes las pruebas? Sí, capturas de pantalla de todo. Perfecto, lo presento mañana mismo. Con esto, viola las condiciones de su libertad condicional. Volverá a la cárcel. Hazlo. Colgué. Miré el cielo de Sevilla, azul intenso, sin nubes. Mi madre había sobrevivido. Yo había sobrevivido. Y Daniel, por mucho que lo intentara, no iba a vencernos. Al día siguiente, la policía detuvo a Daniel en un hotel de las afueras de Madrid. Estaba solo, bebiendo whisky, viendo la televisión. Cuando lo esposaron, no opuso resistencia. Dile a Elena que esto no ha terminado, dijo a los agentes. Dile que volveré, pero yo sabía que no volvería, porque esta vez, había ido demasiado lejos. Esa noche, cené con mis padres en el patio de la hacienda. Mi madre había preparado mis platos favoritos: gazpacho, pescadito frito, tortilla de patatas. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo, familiar. Mamá, dije al final de la cena, papá me ha contado lo del pasado. Mi madre dejó el tenedor, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, hija, debí decírtelo yo, no pasa nada, lo entiendo. Nunca quise que supieras. No quería que cargaras con mi pasado. No es una carga, mamá, es una lección. Me has enseñado que se puede salir, que se puede sobrevivir, que se puede ser feliz después del dolor. Mi madre rompió a llorar. Mi padre la abrazó. Yo me levanté y los abracé a los dos. Estamos juntos, dije. Eso es lo que importa. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Javier. Daniel ha ingresado en prisión, sin posibilidad de fianza. El juez ha considerado que ha violado las condiciones de su libertad. No volverá a salir hasta el juicio definitivo. Sonreí, guardé el teléfono y apagué la luz. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos, sin Daniel. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de los pájaros y el olor a café recién hecho. Me levanté, me vestí y bajé a la cocina. Mi madre estaba preparando el desayuno. Buenos días, hija, ¿has dormido bien? Sí, mamá, mejor que en mucho tiempo. Me alegro. Mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Era Javier. Elena, buenas noticias. El juez ha aceptado acelerar el juicio. Dentro de 2 semanas, Daniel será juzgado definitivamente. ¿Tan rápido? Sí, las pruebas son abrumadoras, y su intento de acoso ha terminado de convencer al juez. Quiere resolver esto cuanto antes. Perfecto. Hay algo más. Tu padre me ha pedido que te dé un mensaje.
Dice que el proyecto del Hotel Boutique en Ronda sigue en pie, y que quiere que tú lo lideres. Me quedé sin palabras. Elena, ¿sigues ahí? Sí, dije, con la voz entrecortada. Sí, estoy aquí. ¿Te interesa? Más de lo que imaginas. Colgué. Miré a mi madre, que me observaba con curiosidad. ¿Qué pasa? Papá quiere que lidere el proyecto del hotel en Ronda. Mi madre sonrió. Una sonrisa amplia, sincera, que iluminó toda la cocina. Eso es maravilloso. Hija, es justo lo que necesitas. ¿Crees que podré hacerlo? Sé que podrás. Eres una Navarro, y los Navarro no nos rendimos nunca. La abracé, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era algo que temer, sino algo que construir. 2 semanas después, el juicio definitivo comenzó. Esta vez, no había dudas. Las pruebas eran irrefutables, los testigos convincentes, y la defensa de Daniel se desmoronaba por momentos. El juicio duró 3 días. Al final, el juez dictó sentencia: 8 años de prisión por blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y maltrato en el ámbito familiar. Además, una indemnización de 500.000 euros a mi favor. Daniel escuchó la sentencia sin inmutarse. Cuando los agentes se lo llevaron, me miró por última vez. En sus ojos no vi odio, ni rencor, ni siquiera tristeza, solo vacío. Mercedes, que había asistido a todas las sesiones, rompió a llorar cuando escuchó la condena. Intentó acercarse a mí, pero los agentes se lo impidieron. Elena, por favor, gritó, es demasiado, 8 años es demasiado. No la miré, salí de la sala con la cabeza alta, seguida de mi padre y de Javier. Fuera, los periodistas me esperaban. Esta vez, no esquivé las preguntas. Señora Navarro, ¿está satisfecha con la sentencia? No es cuestión de satisfacción, respondí, es cuestión de justicia. Y hoy, se ha hecho justicia. ¿Cree que Daniel cumplirá toda la condena? Eso depende de él, pero yo ya he cerrado ese capítulo. Ahora miro hacia adelante. ¿Y qué planes tiene para el futuro? Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa era genuina. Voy a construir un hotel en Ronda, un hotel boutique, con vistas al Tajo, y lo voy a hacer yo sola. Los periodistas tomaron notas frenéticamente. Yo me giré y caminé hacia el coche, donde mi padre me esperaba. ¿Lista para volver a casa?, preguntó. Lista para empezar de nuevo, respondí, y mientras el coche arrancaba y Madrid se desvanecía tras la ventanilla, supe que, efectivamente, estaba lista. Lista para dejar atrás el pasado, lista para construir mi futuro, lista para ser, por fin, la dueña de mi propia vida. 3 años después, el sol de la mañana entraba por los ventanales del salón principal mientras yo revisaba los últimos detalles antes de la inauguración. Faltaban 2 horas para que las puertas de la mirada de Elena se abrieran al público, y cada nervio de mi cuerpo vibraba con una mezcla de emoción y vértigo. Señora Navarro, la voz de Carmen, mi jefa de recepción, me sacó de mis pensamientos. El sumiller acaba de confirmar que los vinos están todos en su sitio, y el chef quiere saber si prefiere que sirvan el jamón antes o después del discurso. Después. Quiero que la gente tenga la copa llena cuando hable. Carmen asintió y desapareció tan rápido como había llegado. Sonreí. Hacía 3 años, cuando llegué a Sevilla con las manos vacías y el corazón roto. Nunca imaginé que llegaría hasta aquí, pero aquí estaba, dueña de mi propio hotel boutique en Ronda, a punto de inaugurar el proyecto que había construido desde cero. Mi padre entró en el salón, vestido con un traje gris impecable. A sus 63 años, seguía siendo el hombre más elegante que conocía. ¿Nerviosa?, preguntó, besándome en la mejilla. Un poco. Es normal. El día de la inauguración de mi primer hotel, casi vomito antes de salir al escenario. ¿En serio? En serio. Tu madre tuvo que sujetarme para que no saliera corriendo. Reímos. Luego mi padre se puso serio. Hay algo que quiero decirte antes de que empiece todo esto. Dime, estoy orgulloso de ti. No solo por esto, señaló el salón, sino por todo, por cómo te levantaste después de caer, por cómo luchaste, por cómo nunca te rendiste. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, papá, no me des las gracias. Tú lo has hecho todo. Yo solo te he dado el empujón inicial. Ese empujón lo fue todo. Me abrazó. Durante un segundo, fui otra vez la niña que corría por los viñedos de la finca, la adolescente que soñaba con comerse el mundo, la mujer que había aprendido a sufrir y a sobrevivir. Bueno, dijo, soltándome, déjame ir a saludar a los invitados. Tú termina de prepararte. Se fue. Me quedé sola en el salón, mirando las mesas vestidas de blanco, las flores frescas, las copas de cristal que brillaban bajo la luz.
Todo era perfecto, todo era mío. Saqué el teléfono del bolsillo, tenía un mensaje de Javier. Último informe pericial confirmado, todo en orden. Mañana te envío los documentos definitivos. 3 años. 3 años de juicios, apelaciones, recursos. 3 años viendo cómo Daniel intentaba desesperadamente salir de la cárcel, cómo contrataba abogados, cómo alargaba los procesos. Pero al final, la justicia había funcionado. Su condena se había confirmado en todas las instancias. 8 años. Y cada uno de ellos, merecido. Nunca volví a verlo. Nunca quise. Mercedes, por su parte, había desaparecido del mapa. Los periódicos dejaron de hablar de ella. Sus amigas la abandonaron. Y acabó vendiendo su piso de Madrid para pagar los abogados de su hijo. La última vez que supe de ella, vivía en un pequeño apartamento de alquiler en Vallecas, sola, sin nadie que la visitara. A veces pienso en ella, en cómo el amor malentendido puede convertir a una persona en monstruo, en cómo su obsesión por el éxito de su hijo la cegó hasta el punto de no ver la realidad. Pero no siento lástima, solo una tristeza lejana, como la que se siente por un desconocido. Señora Navarro, Carmen apareció de nuevo. Los periodistas están empezando a llegar. ¿Quiere que los pase al salón de prensa? Sí, por favor. Dame 5 minutos y bajo. Subí a mi suite. La única habitación del hotel que no se alquilaba. Era mi refugio, mi espacio personal, decorado con muebles andaluces y fotografías de mi familia. Me miré al espejo, vestido rojo, el mismo color que aquella noche fatídica, pero esta vez, no era un color de provocación, sino de poder, de renacimiento. Me ajusté los pendientes, respiré hondo y bajé. El salón de prensa estaba lleno, periodistas de El País, ABC, El Mundo, incluso alguno de revistas internacionales, cámaras, micrófonos, focos. Todo el mundo quería conocer a la mujer que había convertido su tragedia personal en un imperio hotelero. Subí al estrado, el silencio se hizo. Buenos días a todos, comencé, con una voz que no temblaba. Bienvenidos a La Mirada de Elena. Aplausos corteses. Esperé a que se callaran. Hoy no solo inauguro un hotel, hoy inauguro una nueva etapa de mi vida. Hace 3 años, estaba en un salón como este, siendo humillada por personas que creía que me querían, pero aprendí algo valioso. El amor no duele, el amor no humilla, el amor no pega. Silencio absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo. Este hotel es mi declaración de independencia, un espacio donde cada huésped se sienta valorado, respetado, amado, porque todos merecemos ser tratados con dignidad. Una periodista levantó la mano. Señora Navarro, ¿cómo logró superar todo lo que pasó? Sonreí. Con ayuda, con mi familia, con mis amigos, con profesionales que me tendieron la mano cuando más lo necesitaba, y sobre todo, con la certeza de que merecía algo mejor. ¿Cree que el perdón es posible después de todo lo que sufrió? El perdón no es olvido, el perdón es soltar el peso que no te corresponde cargar. Yo he soltado el suyo. Ahora solo cargo con mis sueños. Otra periodista intervino. Ha mencionado que este hotel es una declaración de independencia. ¿Significa eso que no volverá a casarse? Reí. No he dicho eso. He dicho que no volveré a depender de nadie. Si algún día encuentro a alguien que me quiera de verdad, bienvenido sea. Pero no lo necesito para ser feliz. Las preguntas continuaron durante media hora. Hablamos de la arquitectura del hotel, de los vinos de la bodega, de los acuerdos con proveedores locales. Pero también hablamos de mi historia, de cómo había transformado el dolor en fortaleza. Cuando terminó la rueda de prensa, bajé al salón principal para recibir a los invitados. Allí estaban todos, mi familia, mis amigos, los empresarios que habían confiado en mí, los trabajadores que habían hecho posible este sueño. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Gracias, mamá, por todo. No tienes que darme las gracias. Solo verte feliz es suficiente. Mi hermano Pablo llegó corriendo, con una copa de champán en cada mano. Hermana, esto es increíble. Hay hasta un periodista del New York Times. ¿Del New York Times? En ronda, te digo, este hotel va a ser famoso en todo el mundo. Reí, cogí una de las copas y brindé con él. Por los sueños cumplidos, por los sueños cumplidos. La noche avanzó entre brindis, discursos y música. Bailé con mi padre, con mi hermano, con mis amigos. Reí, lloré, recordé, y en cada momento, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cerca de la medianoche, cuando los invitados empezaban a irse, Carmen se acercó a mí con una expresión extraña. Señora Navarro, hay alguien que quiere verla, dice que es importante. ¿Quién es?
No quiere dar su nombre, pero dice que viene de parte de Cristina. Mi corazón dio un vuelco. Cristina. No sabía nada de ella desde hacía más de un año, cuando terminó su declaración en el juicio y desapareció de mi vida. Hazla pasar. Carmen asintió y se fue. Un minuto después, una mujer joven, morena, con el pelo recogido en una coleta y gafas de sol, entró en el salón. No la reconocí al principio, pero cuando se quitó las gafas, vi sus ojos. Cristina, hola, Elena. Estaba diferente, más delgada, más seria, pero con una luz en los ojos que no recordaba haber visto antes. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin saber si alegrarme o preocuparme. He venido a darte las gracias. ¿Las gracias? ¿Por qué? Por todo, por haberme dado la oportunidad de hacer lo correcto, por haberme protegido cuando más lo necesitaba, por haberme enseñado que se puede salir del pozo. La miré largamente, recordé a la chica asustada que conocí en aquel café de Madrid, temblando, con miedo de que Daniel cumpliera sus amenazas. Ahora, frente a mí, había una mujer segura, tranquila, en paz. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, me fui de Madrid, vivo en Valencia, trabajo en una pequeña empresa de contabilidad. Nada del otro mundo, pero es honesto, y es mío. Me alegro. También he empezado a estudiar psicología. Quiero ayudar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que nosotras. Sentí un nudo en la garganta. Eso es maravilloso, Cristina. No podría haberlo hecho sin ti, sin tu ejemplo, sin ver cómo te levantaste después de todo. Tú también te levantaste. No me des el mérito de algo que hiciste sola. Cristina sonrió. Era una sonrisa tímida, pero sincera. He visto el hotel en las noticias. Es precioso. Gracias. Bueno, no te entretengo más. Solo quería verte y decirte que todo ha salido bien, que merece la pena luchar. La abracé. Un abrazo corto, pero intenso. Cuídate, Cristina. Tú también, Elena. Y gracias por todo. Se fue tan silenciosamente como había llegado. Me quedé mirando la puerta por donde había desaparecido, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Mi padre se acercó a mí. ¿Quién era? Alguien que también estuvo en el pozo, y que ha conseguido salir, como tú, como yo. La fiesta terminó pasada la 1 de la madrugada. Cuando el último invitado se fue, me quedé sola en el salón, mirando las mesas vacías, las copas sucias, los restos de una noche que recordaría para siempre. Carmen se acercó con una copa de champán. La última, dijo, para celebrar. ¿Celebrar qué? Todo, que hayas llegado hasta aquí, que hayas construido esto, que seas quien eres. Cogí la copa. Brindamos. Por ti, señora Navarro, por nosotras. Bebí el champán. Estaba dulce, burbujeante, perfecto. Subí a mi suite. Me descalcé, me quité el vestido rojo y me puse un albornoz blanco. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. Las luces de ronda brillaban abajo. El Tajo se perdía en la oscuridad, las estrellas salpicaban el cielo. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. He visto tu hotel en las noticias. Es precioso. Siempre supe que eras demasiado buena para mí. Lo siento por todo. De Daniel. Lo leí 3 veces. Sentí como el pasado intentaba colarse en mi presente, como las viejas heridas amenazaban con abrirse, pero luego sonreí, borré el mensaje, bloqueé el número, y guardé el teléfono. No había nada que decir, no había nada que perdonar, solo había un futuro que construir. Me levanté, apagué la luz y me acosté, por primera vez en años. Dormí sin soñar con él. A la mañana siguiente, me despertó el sol entrando por la ventana. Me vestí, bajé al restaurante del hotel y desayuné en la terraza, con vistas al Tajo. El día era claro, el aire fresco, la vida perfecta. Carmen se acercó con una tableta. Señora Navarro, tiene una videollamada, es de Nueva York. Un tal señor Henderson, del Grupo Hotelero Internacional. Henderson, el de los premios de arquitectura, el mismo, quiere hablar con usted sobre un posible proyecto conjunto. Sonreí, cogí la tableta, pásamelo. Atendí la llamada, hablamos durante media hora. Henderson estaba impresionado con el hotel, con el diseño, con la filosofía. Quería que colaborara en un proyecto similar en la costa de México. Señora Navarro, dijo al final, tiene un talento extraordinario. Me encantaría trabajar con usted. El honor sería mío, señor Henderson, pero tendrá que venir a Ronda a probar nuestros vinos antes de cerrar. Nada. Rió. Acepto el trato. Nos vemos en un mes. Colgué. Carmen me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. ¿México?, preguntó. México. Y quién sabe si después, otros lugares.
Es increíble. Es el principio. Pasaron los meses. El hotel se llenó de huéspedes. Las reseñas fueron excelentes. Los premios comenzaron a llegar. La mirada de Elena fue nombrado Mejor Hotel Boutique de España por la revista Condé Nast Traveler. Yo fui invitada a dar conferencias en universidades, a participar en congresos de turismo, a compartir mi historia en programas de televisión. Cada vez que hablaba en público, repetía el mismo mensaje, que el amor no duele, que nadie tiene derecho a humillarte, que siempre hay una salida, y cada vez, veía en los ojos de algunas mujeres el reflejo de lo que yo había sido: miedo, esperanza, necesidad de creer que otro mundo era posible. Un día, recibí una carta. Era de una prisión de Madrid. La abrí con curiosidad. Dentro, una hoja de papel escrita con letra temblorosa. Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no tengo derecho a nada, pero necesito que sepas que lo siento, no por mí, sino por todo el daño que te hice, aquí, en la cárcel. He tenido mucho tiempo para pensar, he tenido mucho tiempo para recordar, y me he dado cuenta de que tenía razón en todo. Era un cobarde, un mentiroso, un hombre que no merecía estar a tu lado. No te pido que me perdones, no te pido que me olvides, solo te pido que sepas que, aunque tarde, he entendido. Ojalá seas feliz, ojalá encuentres a alguien que te quiera de verdad, ojalá el hotel que has construido sea solo el principio de todo lo que mereces. Con todo mi arrepentimiento, Daniel. Leí la carta 2 veces, luego, lentamente, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No sentí nada, ni odio, ni rencor, ni siquiera tristeza, solo una paz profunda, como la que se siente cuando por fin se cierra un círculo. Esa noche, cené con mi padre en el restaurante del hotel. Hablamos de negocios, de proyectos, de futuro. Al final, él me preguntó: ¿eres feliz, hija? Lo miré, recordé todo el camino recorrido, la bofetada, el juicio, la lucha, el renacimiento. Recordé el dolor, las lágrimas, las noches sin dormir, pero también recordé la fuerza, la determinación, la alegría de haber construido algo propio. Sí, papá, respondí, soy feliz. Me alegro, porque te lo mereces. Todos merecemos ser felices. Solo hay que aprender a soltar lo que nos duele. Y tú has aprendido. Sí, y sigo aprendiendo cada día. Salimos a la terraza. La noche de Ronda era mágica, con las estrellas brillando sobre el Tajo, el rumor del agua en la distancia, el aroma de las flores. Mi padre me rodeó con el brazo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? El que lo has hecho sola, sin él, sin nadie, solo tú, no sola, papá, con vosotros, con la familia, con los amigos, con todos los que creyeron en mí cuando ni yo misma creía, pero la decisión final fue tuya, y eso es lo que importa. Asentí, me quedé mirando el horizonte, sintiendo el aire fresco en la cara, sintiendo la vida corriendo por mis venas. 3 años antes, estaba en un salón de Madrid, humillada, golpeada, rota. Ahora, estaba en la terraza de mi propio hotel, libre, fuerte, entera. El camino había sido duro, pero había valido la pena. Vamos a dormir, dijo mi padre. Mañana hay que trabajar. Siempre hay que trabajar. Reímos. Nos despedimos con un abrazo y cada uno se fue a su habitación. Antes de acostarme, me senté frente al espejo, me miré a los ojos, los mismos ojos que habían llorado, que habían tenido miedo, que habían visto la oscuridad, pero ahora, esos ojos miraban con claridad, con determinación, con esperanza. Lo lograste, me dije en voz baja. Lo lograste. Apagué la luz, cerré los ojos, y por primera vez en mi vida, supe con certeza que el futuro era mío. A la mañana siguiente, cuando bajé al restaurante, Carmen me esperaba con una tableta en la mano. Señora Navarro, buenos días. Tiene varias llamadas pendientes. Una del Ayuntamiento de Granada, interesados en un proyecto similar. Otra de una revista internacional que quiere hacerle un reportaje. Y otra, dudó, otra de una tal Mercedes Ortega. Dice que es urgente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mercedes, después de 3 años, volvía a aparecer. ¿Qué quiere? No lo ha dicho. Solo ha dicho que es importante y que necesita hablar con usted. Dile que no estoy disponible, señora Navarro. Dice que es sobre Daniel, que está enfermo, muy enfermo. Hice una pausa. Daniel enfermo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué le pasa? No lo ha querido decir. Solo ha dicho que le queda poco tiempo. Poco tiempo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Daniel, el hombre que me había humillado, que me había golpeado, que me había engañado, se estaba muriendo.
Señora Navarro, ¿qué hago? Respiré hondo, tomé una decisión. Dile que iré a verlo, pero no por él, por mí, para cerrar el círculo definitivamente. Carmen asintió y se fue. Me quedé mirando el horizonte, sintiendo como el pasado llamaba a mi puerta una última vez. 3 días después, tomé un tren a Madrid. Durante el viaje, no dejé de pensar en lo que iba a encontrar. Daniel enfermo, Daniel débil, Daniel, quizás, arrepentido, pero no sabía si quería verlo arrepentido. No sabía si eso cambiaría algo. Llegué a la prisión de Navalcarnero, a las afueras de Madrid. Un funcionario me acompañó hasta la enfermería. Allí, en una cama blanca, rodeado de máquinas y tubos, estaba Daniel. No lo reconocí al principio. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Su piel era amarillenta, sus ojos hundidos, su pelo casi blanco. Nada quedaba del hombre que conocí. Mercedes estaba a su lado, sentada en una silla, agarrando su mano. Cuando me vio entrar, levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos de llorar. Elena, dijo, con una voz rota, gracias por venir. No he venido por ti, he venido por mí. Asintió, se levantó y me dejó sola con él. Daniel abrió los ojos cuando me sintió cerca. Tardó un momento en enfocarme, pero cuando lo hizo, una lágrima resbaló por su mejilla. Elena, susurró, con una voz apenas audible, ¿has venido? Sí, no esperaba que lo hicieras. Yo tampoco. Hubo un largo silencio. Las máquinas pitaban rítmicamente, marcando los latidos de su corazón. Me muero, dijo al fin. Cáncer de páncreas. Lo diagnosticaron hace 3 meses. Ya no hay nada que hacer. Lo sé. Quería verte antes de irme. Quería pedirte perdón. En persona. No tienes que pedirme perdón, Daniel. Ya no. Pero lo necesito. Necesito saber que me perdonas antes de morir. Lo miré largamente. Vi al hombre que había amado, al que había odiado, al que había temido. Vi todo lo que habíamos vivido juntos, todo lo que habíamos destruido, y sentí una paz extraña. No era perdón, era algo más profundo. Era la certeza de que ya no me importaba. Te perdono, Daniel, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito soltar este peso. Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. Gracias, pero quiero que sepas una cosa. Dime, no olvido lo que me hiciste, no olvido la bofetada, las humillaciones, los engaños, pero elijo no cargar con ese odio, elijo seguir adelante. Lo entiendo. Adiós, Daniel, adiós, Elena, y gracias por todo. Salí de la enfermería sin mirar atrás. Mercedes me esperaba en el pasillo. ¿Lo has perdonado?, preguntó. Lo he soltado. Que cada uno interprete eso como quiera. Gracias, Elena. Gracias por darle paz en sus últimos días. No lo he hecho por él, lo he hecho por mí. Mercedes asintió. Por un instante, vi en sus ojos algo que nunca había visto. Respeto. Eres una gran mujer, Elena. Siempre lo fuiste. Yo fui demasiado ciega para verlo. Nunca es tarde para ver la verdad. Mercedes. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El sol de la tarde me golpeó la cara cuando crucé las puertas de la prisión. Respiré hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones. Había cerrado el círculo. Definitivamente. Una semana después, recibí la noticia. Daniel había muerto. Mercedes me llamó para decírmelo, con la voz rota pero tranquila. Se fue en paz, dijo, diciendo tu nombre. Lo siento, Mercedes. No lo sientas. Ya descansa. Y tú también, espero. Sí, yo también. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Luego lo guardé y seguí con mi día. Había un hotel que gestionar, un equipo que liderar, un futuro que construir. Y yo, Elena Navarro, estaba lista para todo. 3 meses después, recibí una invitación para dar una charla en la Universidad de Sevilla. El tema, Mujeres emprendedoras, cómo convertir la adversidad en oportunidad. Acepté, por supuesto. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, periodistas, todos querían escuchar mi historia. Subí al estrado, ajusté el micrófono y comencé a hablar. Buenas tardes a todos. Hoy quiero contarles una historia. No es una historia de éxito, al menos no al principio. Es una historia de fracaso, de dolor, de aprendizaje, pero también de renacimiento. El público escuchaba en silencio mientras relataba los hechos. La bofetada, el juicio, la lucha, la construcción del hotel. Hablé de las noches sin dormir, de los momentos de duda, de las veces que quise rendirme, pero también hablé de la fuerza que encontré dentro de mí, de la familia que me apoyó, de los amigos que nunca me abandonaron.
de la certeza de que, pase lo que pase, siempre hay una salida. Al final de la charla, una joven levantó la mano. Señora Navarro, ¿cómo supo que era el momento de irse? La miré. Vi en sus ojos la misma pregunta que yo me había hecho tantas veces. Cuando entendí que el amor no duele, respondí. Cuando entendí que quedarse no era valentía, sino miedo. Cuando entendí que merecía algo mejor. ¿Y cómo encontró la fuerza para hacerlo? Recordando quién era antes de que él me hiciera olvidarlo, y decidiendo que quería volver a ser esa persona. La joven asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. No me des las gracias, dije. Solo prométeme una cosa, lo que sea, que si algún día te encuentras en una situación así, recordarás que hay salida, que pedir ayuda no es debilidad, que mereces ser feliz. Lo prometo. El público aplaudió. Yo sonreí, sintiendo como las palabras resonaban en el aire, sembrando semillas de esperanza en corazones que quizás, como el mío, necesitaban creer que otro mundo era posible. Esa noche, cuando volví al hotel, me senté en la terraza con una copa de vino, miré las estrellas, escuché el rumor del Tajo, sentí la brisa en la cara, mi teléfono vibró, era un mensaje de mi padre. Orgulloso de ti, hija, siempre. Sonreí, respondí, gracias, papá, por todo. Guardé el teléfono, bebí un sorbo de vino, y miré el horizonte, donde el futuro se extendía infinito, lleno de posibilidades. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en el Hotel Gran Vía Palace. Había caído, me había levantado, había luchado, había ganado, y ahora, por fin, era libre, libre para ser quien siempre quise ser, libre para amar sin miedo, libre para vivir.